Ecuaciones diferenciales. Clase 1. Introducción y clasificación de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son expresiones matemáticas que contienen derivadas en su estructura, tales como las que se muestran a continuación. Nosotros podemos representar a una ecuación diferencial utilizando diferentes notaciones. De entre las principales está la notación de Leibniz, la notación de las primas y la notación de Newton. En la notación de Leibniz, la variable dependiente siempre aparece arriba, mientras que la variable dependiente siempre va abajo. Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo a diferentes características. Una de estas es el tipo. Hay ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Las ordinarias son aquellas que involucran derivadas ordinarias. Esto quiere decir que cuando nosotros queremos derivar a una función y, solo lo podemos hacer respecto a una sola variable independiente x, mientras que las parciales involucran este símbolo, que significa derivada parcial, y quiere decir que nosotros podemos derivar a una función y respecto a varias variables independientes, tal como lo es t y como lo es s. Otra clasificación de las ecuaciones diferenciales es el orden. El orden está determinado por la derivada más alta presente en la ecuación. En este ejemplo, vemos que hay varias derivadas presentes, tal como lo es la primera derivada, y luego aparece una más que es la segunda derivada. Nos vamos a fijar para determinar el orden de esta ecuación en la derivada más alta, que en este caso es la segunda derivada. Por lo tanto, esta ecuación es de segundo orden. Otra de las clasificaciones de la ecuación diferencial es de acuerdo al grado. El grado de una ecuación está representado por las potencias a la que está elevada la derivada que indica el orden. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro ejemplo tenemos una ecuación diferencial en la que aparecen varias derivadas. Nos vamos a fijar en la derivada más alta, que es, en este caso, es la derivada quinta. Y ahora nos vamos a fijar si esa derivada está elevada a alguna potencia. Como podemos ver, está elevada a la potencia cubo. Quiere decir que esta ecuación es de quinto orden y de grado 3. En el otro ejemplo tenemos una ecuación diferencial y nos fijamos en la derivada más alta, que es la segunda derivada. Quiere decir que esa es una ecuación de segundo orden y el grado será a la potencia a la que esté elevada esta derivada más alta, que como vemos está elevada a la potencia 1. Por lo tanto, es una ecuación de primer grado. La linealidad es otra de las clasificaciones de las ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial de primer orden lineal es aquella que tiene esta forma. Para este ejemplo, la variable dependiente es y la variable independiente es x. Notemos que entonces una ecuación que es lineal, los coeficientes de la derivada y de la variable y, así como la función a la que están igualadas, solo dependen de la variable x, es decir, de la variable independiente. Además, otra de las propiedades de la linealidad es que la derivada y la variable dependiente están elevadas a la potencia 1, es decir, son lineales. En este primer ejemplo tenemos que la ecuación diferencial es lineal, ya que esta derivada está elevada a la potencia 1 y luego está igualada a una función que solo depende de nuestra variable independiente. Mientras que el otro ejemplo no es lineal, porque mientras que los dos términos satisfacen la linealidad, el último término representaría nuestra g, y entonces tendría que depender solo de la variable x, pero miren que aparece la variable y, por lo tanto no es lineal. Vamos a analizar las siguientes ecuaciones. Nuestra primera ecuación solo contiene derivadas ordinarias, así que es del tipo ordinario. Vemos además que la derivada más alta es la primera derivada, por lo tanto es de primer orden. Y nos fijamos si esta derivada más alta está elevada a alguna potencia y para este caso es 1, por eso el grado es 1. Y ya vimos antes que sí era lineal.
Para esta ecuación vemos que hay derivadas parciales, así que es del tipo parcial. Nos fijamos en la derivada más alta, que en este caso es la cuarta derivada, así que el orden es 4. Y luego nos fijamos si esta derivada más alta está elevada a alguna potencia, que para este caso es la potencia 1, por lo tanto es de grado 1. Y no es lineal porque noten que esta derivada está elevada a alguna potencia, que es al cuadrado, que rompe con lo que nos pide la linealidad. En esta ecuación nos vamos a fijar en la derivada más alta, que en este caso es la quinta derivada. Por eso el orden de esta ecuación es 5. Y luego nos fijamos que esta derivada está elevada a la potencia 3, por eso el grado es 3. Y no es lineal porque la derivada y la variable dependiente están elevadas a potencias que no son 1, es decir, no son lineales.